Hola amigos, nos vemos de nuevo y continuamos con la historia del pueblo de Israel. Recordemos un poco el recorrido que hemos hecho hasta ahora, la ubicación geográfica como ya la hemos visto en todos los videos, el personaje de Abraham, la promesa de Dios, la salida del mundo mesopotámico hacia la tierra de los cananeos y la promesa de convertirse en una gran nación, en un gran pueblo. Isaac, el hijo legítimo de la promesa o de la alianza de Dios con su pueblo. Prefiguración del personaje de Jesús en el acontecimiento que se ve en la pintura, que Isaac carga con la leña para su propio sacrificio. Y padre de quien será el continuador de la historia del pueblo judío, que es Jacob, quien luego se va a llamar Israel. La historia de Esaú y Jacob, cómo Jacob gana la primogenitura a su hermano Esaú y cómo se acaba convirtiendo en Israel después de luchar contra Dios y ocupar por fin la tierra de los cananeos, la tierra a donde Dios les había dicho que tenían que llegar. Luego vimos la historia de José y cómo con José se pierde una vez más esa tierra prometida, esa tierra donde se había llegado, que en ese momento todavía no se consideraba como tal tierra prometida, sino que era la tierra pues de la promesa. Ustedes dirán, pues lo mismo, lo que pasa es que tierra prometida va a comenzar a llamarse después de la historia de Moisés, que es la historia que vamos a ver a continuación. Vimos cómo el pueblo de Israel llega con José a Egipto y como por las tradiciones culturales propias del pueblo judío acaba siendo esclavizado durante la dinastía de los Ramesidas, es decir, de los faraones que recibieron el nombre de Ramsés. De hecho, con Ramsés I es con el que va a suceder la historia de Moisés. Les digo lo de Ramsés para que ustedes puedan buscarlo en otras fuentes, en internet o donde quieran, comprobar que con Ramsés I se está dando la esclavitud del pueblo de Israel, que participa en la construcción de las pirámides y de los grandes templos egipcios, y como con Moisés inicia la historia de la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces vamos a decir que más o menos Moisés vive hacia mediados, o comienza la historia de Moisés hacia mediados del siglo XIII a.C. Moisés quiere decir salvado de las aguas. Recordemos la historia bíblica, dice que cuando se decretó que los hijos de los israelitas, los hijos varones de los israelitas debían morir, los menores de 3 años, la madre de Moisés toma la decisión de poner a su hijo en una cesta de mimbre y ponerlo en el río Nilo para que se lo llevara la corriente. Seguramente nosotros podemos pensar, oye, qué cruel esta madre que pone a su hijo en una cesta de mimbre para que, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, río abajo. Pero pues seguramente todo estaba calculado porque el río Nilo pasaba justo al lado del palacio del faraón. De hecho, el río hacía parte del palacio, estaba casi dentro de las instalaciones del palacio, pasaba el río. Y muy seguramente la madre de Moisés puso la cesta en un momento en el que sabía que mucha gente iba a estar en esa parte del río. Total, el relato bíblico dice que la hija del faraón, es decir, la hija de Ramsés I, hermana de Ramsés II, se encuentra a Moisés. Y a partir de aquí comienza el mito o comienza la leyenda de Moisés, que es enviada de dioses. La hija del faraón va a ir donde su padre y a decir: este niño fue enviado por los dioses en el río y pues solicita permiso para cuidar. La hermana de Moisés, según el relato bíblico, había ido siguiendo la cesta de mimbre hasta que llegó a manos de la hija del faraón y esta niña ofreció la posibilidad de que una mujer hebrea cuidara al niño. Esto tiene dos implicaciones, y es que los egipcios van a considerar por el faraón y su hija a Moisés como un
hijo de dioses, como un enviado de Dios, y esto ya tiene connotaciones cristianas, porque Jesús es el gran enviado de Dios, el hijo de Dios. Moisés va a ser enviado de los dioses y va a ser considerado así por la civilización, por la cultura egipcia. Por otro lado, los hebreos son los que van a educar y a criar y a sostener al personaje de Moisés. De hecho, va a ser su propia madre quien lo cuide, dado que la hija del faraón, no, por ser parte de la realeza, pues no iba a cuidar a un niño. Entonces esto nos pone ante un personaje que es que obedece a dos naturalezas, o que obedece a dos modelos culturales. Se considera un príncipe de Egipto, un enviado de dioses por el lado egipcio, y se considera, simplemente es criado por los hebreos. Y esto ya nos pone ante un personaje que tiene mucho que ver con la forma de hablar y con la forma de expresarse de Jesús de Nazaret muchos siglos después. El relato bíblico, la vida de Moisés, para conocerla un poco en detalle, está recogida en el libro del Éxodo. Recordemos que la Biblia tiene los 5 primeros libros de la Biblia cristiana, son lo que se considera como la Torá hebrea, o la Biblia hebrea. No, la Torá, porque la Torá son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Pues el segundo libro de la Biblia es el Éxodo, nos va a contar toda la historia de Moisés. En alguna ocasión Moisés ve la injusticia de los egipcios respecto de los israelitas y agrede a un egipcio matándolo, y su medio hermano, o su hermano, que es Ramsés II, el heredero al trono del faraón, que al parecer estaba bastante celoso de Moisés porque era considerado un príncipe de Egipto y porque posiblemente, como enviado de los dioses, podía amenazar su sucesión en el trono, aboga para que Moisés sea expulsado de Egipto. Efectivamente, Moisés es expulsado de Egipto. Voy a volver un momento sobre el mapa para que ustedes vean a dónde fue Moisés. Moisés, cuando es expulsado de Egipto, que la ciudad egipcia quedaba en este punto, pasa el Mar Rojo, para que ustedes se den cuenta que el paso del Mar Rojo no fue la primera vez que se dio, no fue con el pueblo, sino que fue Moisés solo el que hizo este paso, y ya lo conocía, y llegó al monte Sinaí. Ahí conoció a su esposa Séfora y a su padre, el padre de Séfora, que es Jetro, que se los había mencionado en uno de los videos de esta serie, y que es posiblemente donde se da la unión de los pueblos ismaelita e israelita, en la unión de estos dos personajes. Estando en el desierto cuidando ovejas, que es lo propio del pueblo de Israel. Recuerden que él fue criado como un príncipe de Egipto, pero acaba siendo pastor de ovejas en el desierto. Pues estando en eso es cuando sucede el acontecimiento quizá más representativo del personaje de Moisés, que es la zarza ardiendo. Está cerca al monte Sinaí, que ya les mostré dónde quedaba, y comienza a ver una zarza que arde pero no se consume. Sube allí y habla con Dios. Este personaje, según la tradición judía, es el único que habla cara a cara con Dios. Abraham siempre recibió mensajes de Dios a través de ángeles. Jacob había luchado con Dios pero no habló con él. El que sí terminó hablando cara a cara con Dios es Moisés. En las obras de arte que les pongo para ilustrar esta presentación aparece el Moisés de Miguel Ángel. Se esculpió a principios del siglo XVI, en pleno Renacimiento. Está en la Basílica de San Pietro in Vincoli, San Pedro encadenado, en Roma. Y si ustedes se fijan, Moisés tiene una especie de promontorios en su frente, en su cabeza,
Seguramente ustedes dirán, no, pues le pusieron los cuernos a Moisés. No, no es eso. El artista pretendió representar los rayos de luz que según el texto bíblico salían de el rostro de Moisés cuando hablaba con Dios. Eso es lo que representan esta especie de cuernos que tiene la imagen de Moisés. Y hablando con Dios, pues Dios le va a decir, libera a mi pueblo. Seguramente Moisés no se había ido de Egipto solo, recuerden que había sido criado como un príncipe y que seguramente tenía bastantes, por lo menos su familia con la que lo había criado, seguramente se fue con él. Pero sí fue criado como un príncipe de Egipto y conocía las tácticas de hacer la guerra en Egipto y seguramente estaba postulado para ser faraón, pues seguramente tenía seguidores y conocía las formas de poder hacer una guerra o un levantamiento en Egipto. Esto podría explicar incluso las plagas de Egipto, que sean artimañas que logró urdir y llevar a cabo Moisés con sus seguidores, porque al fin y al cabo Moisés acaba aceptando el designio de Dios de volver y liberar al pueblo. Finalmente, esto también es bastante interesante, el pueblo de judío, acá el pueblo de Israel acaba saliendo de Egipto en una fecha específica, en una fecha determinada, que coincide con la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Si ustedes ahora en Semana Santa, cuando se celebra el Sábado Santo en la noche, la Pascua cristiana, se darán cuenta, si el cielo está despejado, que es luna llena. Y siempre se ha mantenido esa misma fecha. Esto es algo muy interesante que mantiene el cristianismo y que viene de esta cultura judía. Con la 10ª plaga, que es el exterminio de los primogénitos y que puede ser también algo llevado a cabo por el propio Moisés, se establece lo que se conoce como la fiesta por excelencia de los judíos, que es la Pascua, y en la que se conmemora la salida del pueblo de la esclavitud egipcia. Luego viene el paso del Mar Rojo y finalmente la llegada al Sinaí, que es donde Moisés recibe la ley de Dios. Podemos decir que con la ley, con las tablas de la ley, Dios vuelve a hacer una segunda alianza con su pueblo, una nueva promesa. La primera se la había hecho a Abraham, tienes que salir de la tierra donde vives e ir a la tierra de los cananeos y ser un gran pueblo. La segunda aparece en el Éxodo y es la siguiente, se llama el Shema, que en la tradición judía quiere decir escucha. Y es un texto bíblico en el que dice: escucha Israel, porque yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y aquí es donde se diseña donde el pueblo de Israel asume el concepto tierra prometida, porque es el mismo Dios el que les va a decir que los va a ir conduciendo hasta llegar a la tierra prometida. Moisés es descendiente de Leví. Seguramente Jesús también va a estar emparentado con esta tribu, que es la tribu sacerdotal, y es quien configura todo el oficio sacerdotal en el pueblo de Israel, que es el oficio sacerdotal en el pueblo de Israel es como el máximo poder político y religioso de este pueblo. Muy interesante ver cómo Moisés recoge una nueva alianza con Dios y es una figura bastante exacta de lo que va a decir Jesús que es rey, que es liberador, que es el enviado de Dios para liberar al pueblo y el rey de los judíos. Entonces, 13 siglos antes de Jesús, ya se está cumpliendo eso que está diciendo Jesús sobre sí mismo en el personaje de Moisés. Por eso cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor y se muestra en toda su gloria a Santiago y Juan, a Pedro, Santiago y Juan, al lado de él aparecen Moisés y Elías, que son dos de los grandes personajes que van a representar la presencia de Dios y la acción de Dios en el pueblo judío.
Muchas gracias por estar aquí. Continuaremos con esta serie con el personaje de David, que es el que va a continuar la serie de la historia del pueblo judío, con el personaje de Josué, que es el que va a llevar al pueblo hasta la tierra prometida, luego David, luego Salomón, y el objetivo es que acabemos llegando al personaje de Jesús, siguiendo esta línea de sucesión de la historia de los judíos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.